Bien, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a un miércoles más de meditación bíblica. Yo estoy un poco afónica, como se habrán dado cuenta. He estado con un virus toda la semana, así que tengan paciencia mi voz si por ahí se descontrola, porque de la nada me salen gallos o lo que sea. No me cansa. Pero bueno, acá estamos. Qué bueno tenerlas. Ya estamos prontas a acabar un año más por la misericordia de Dios realmente. Vamos hoy a estar en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Nos quedan dos miércoles más, vamos a hacer 15 y 16. Y luego vamos a entrar a un periodo de descanso, que es lo que normalmente hacemos. Todavía no les he contado cuándo es que estamos retomando. El año pasado el descanso creo que fue demasiado largo, se quejaron. Entonces este año no será tan largo. Em, y eso, esos son como los anuncios. Pero bueno, nada, ¿qué les parece si empezamos? ¿Alguno de ustedes quisiera orar para abrir este tiempo juntas? Yo puedo hacerlo. Gracias, Yuri. Oremos. Padre, te damos gracias primeramente porque, Señor, sabemos que la intención de buscarte no procede de nosotros, sino de ti. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón pueda alinearse con tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder escuchar tu voz, Padre, y que la palabra, Señor, que hoy podamos ver, Señor, no solamente quede en nuestro intelecto, Señor, sino que baje en nuestro corazón. Reconocemos, Padre, nuestra total dependencia de ti, Señor, en todos los aspectos. Danos, Señor, un corazón humilde, Señor, y sencillo para que pueda aprender, Padre, tus verdades. Te pido por cada una de mis hermanas que están aquí, Señor, por las que estamos un tanto enfermas, por las que están pasando por momentos difíciles, por las que también están pasando momentos buenos, Señor, que en todo tiempo podamos buscarte, Señor, y darte la gloria, Padre. Te pido todo esto en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Yuri. Ok, hoy día vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de Marcos y necesitamos dos personas que hagan la lectura. La primera, una lectura literal, como lo es la RB60 o la Biblia de las Américas, y la segunda, una lectura dinámica como lo es la NBI. Entonces, ¿quién quisiera hacer cualquiera de estas dos lecturas? Hola, buen día. Elizabeth Hola, desde Argentina. hola, Eh, Elizabeth. yo puedo leer Marcos 14 de la revisión 1960. Gracias. Entonces, alguien que tenga NBI que quiera hacer la segunda lectura. Yo puedo hacerlo. ¿Quién dijo yo? No se me marcó Yaret. nadie. Ay, no te marcó nadie. Pero ok, gracias. Euge, te puedo pedir que tú te encargues del texto hoy. Súper, gracias. Entonces, Elizabeth, cuando quieras. Ok, empezamos. Palabra de Dios. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle para engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella.
Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre con quien el Hijo del Hombre es entregado, por quien el Hijo del Hombre es entregado, perdón. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle.
Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y a los alguaciles le daban de bofetadas. Perdón, y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no os conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Ahí va. Dale, Gret, cuando estés lista. Sí. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían: no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo.
En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes, que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación.
El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más, se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando apareció Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. El traidor había dado esta contraseña. Al que le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús y dijo, Rabí, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Pero uno de los que estaba ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Acaso soy yo bandido? Dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Todos los días estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron, pero es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentó junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Poniéndose en, poniéndose en pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viendo en las nubes y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y luego de vendarle sus ojos, le daban puñetazos. Profetiza, gritaban. Los guardias también lo abofeteaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió a la entrada. En ese momento el gallo cantó. Cuando la criada lo vio allí, de nuevo a los presentes, perdón, dijo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí dijeron a Pedro, seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echar maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, juró. Al instante, el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Gracias a ambas. Ha sido la lectura más larga del año. Nos hemos demorado con media hora, pero lo logramos. Bien. Euge, cuéntanos. Mira, tengo dos alternativas. Ujú. El 62
al 64 y el 41 al 42. Y vamos a ir por el 41 y el 42. ¿Les parece? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es transcribir el texto, el versículo 41 y el versículo 42 en nuestros cuadernos, tal como está en nuestras Biblias. No vamos a hacerle ningún cambio, vamos a escribirlo tal cual está. Em, Eso. Hola, disculpen, ¿qué texto es? Marcos 14, 41 y 42. Gracias.
Bien, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Alguna de ustedes quiere explicarlo? Sí, el siguiente paso es el desglose, que es dejar de ver el texto ay, como dices, como un cuadrado, pues. Se va a desglosar, se va a desglosar, haciéndose, bueno, a mí me ayuda mucho, y le hemos comentado, haciéndonos preguntas para irlo separando, ya sea por conectores, por personajes, por verbos, dependiendo cómo vaya estructurado el texto, y pues nos ayuda para empezar un poco a meditar en la palabra. Ujú. Gracias, Denise. Sí, el desglose es básicamente dejar de ver el texto como lo tenemos ahora mismo, como un bloque, y empezar a, como dice su palabra, desglosarlo. Y nos vamos a guiar por verbos, conectores, quizás diálogos. Y como decía Denise, hacernos preguntas nos ayuda mucho a poder saber dónde se corta. Entonces yo lo voy a hacer. Y si tú tienes menos de 3 talleres, puedes hacerlo, copiar lo que yo hago. Si tú tienes más de 3 talleres, mi sugerencia es que lo empieces a hacer tú. Es una muy buena herramienta para nuestros tiempos devocionales, entonces las animo a ir desarrollándolo ustedes también.
Bien, vamos a continuar. Como estamos súper con la hora, no quiero em, que se nos pase más el tiempo. Y lo que vamos a hacer ahora es, debido a la naturaleza del texto, vamos a hacer una paráfrasis. Una paráfrasis es decir lo mismo en otras palabras. En- no es interpretar el texto, no es hacer una reflexión del texto, es decir lo mismo, es repetir lo mismo que el texto dice. De otra forma, es como cuando ustedes leen otra versión bíblica, quizás como la NTV, que es considerada como una paráfrasis, es lo mismo. Vamos a decir lo mismo, pero en nuestras palabras. Y no se preocupen si es que dicen una herejía o algo. Obviamente la idea es que no la digan, pero a veces me ha pasado que muchas se estresan mucho porque como, y si digo algo que no debo decir, no se compliquen, traten de guiarse una palabra a la vez y no parafrasear oraciones enteras, sino palabra por palabra, sobre todo cuando esta herramienta la están usando, no tienen mucha experiencia con ella, pero no se asusten porque no están haciendo la próxima traducción bíblica, entonces siéntanse libres de poder desarrollarla. Es una herramienta demasiado útil que les va a ayudar a enfocarse en las palabras del texto y de verdad es una herramienta que yo también recomiendo tenerla en sus devocionales diarios porque ayuda mucho. Si tienen experiencia ya, se les hace fácil, les sugiero hacer un par de paráfrasis y si no, con una está bien.
Bien, vamos a continuar y ahora vamos a pasar ya a la meditación comunitaria. Em, el desglose, esto que hicimos acá, para mí es como una forma de calentamiento. No llega a ser una meditación per se, pero es calentamiento porque ya nos empezamos a relacionar con el texto. Al desglosarlo ya hay partes del texto donde estamos prestando atención. La paráfrasis ya forma parte de un ejercicio de meditación porque tenemos que pensar en el texto para poder decirlo de otra forma. Entonces, eso ya implica una reflexión, ya implica que prestemos atención a ciertas palabras más que a otras. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a observar qué verdades nos está diciendo el texto. No vamos a hacer reflexiones en este momento, solamente ver qué verdades estamos reconociendo que el autor nos está mostrando en esta porción específica del texto, ¿ok? Entonces, recuerden que no es necesario levantar la mano, que ustedes pueden participar cuando alguien termine de hablar y eso. Entonces, cuando estén listas, las escucho. Majo, una pregunta. Por lo que comentas es, ya que observamos el texto y nos saltaron esas dudas, es encontrar dentro de ese texto las verdades, ¿verdad? Del texto. Sí, perdón, se me fue el mouse. Sí, exacto. ¿Qué verdades reconocen que el texto está mostrando? Ok. Mm. Yo creo que una de las que puedo, o sea, ver es la oración. O sea, por ejemplo, ¿no? Que cuando estamos, o sea, que nuestras oraciones tienen tres posibles respuestas, ¿no? Sí, no y todavía no. Pueden ser esas tres respuestas. Y, o sea, viendo cómo tuvimos que desglosar el texto, por ejemplo, cuando dice basta, la hora ha venido, Jesús ya había orado dos veces anteriormente y la respuesta había sido negativa, ¿no? Entonces me hace pensar en que sí, en que a veces las respuestas de Dios podrían parecer que son duras, ¿no? Pero al final ese no de Dios era porque, claro, el Hijo del Hombre iba a venir a salvarnos, ¿no? No porque hubiese sido indiferente a su hijo. Y yo veo tal vez como esas eh, respuestas a nuestras oraciones. No sé, no sé si estoy en lo correcto o errando. No, no, o sea, está bien como reflexión, pero no Ok, para el punto del taller, porque sí es importante que ahorita nos enfoquemos netamente en las verdades, es decir, lo que el ok. texto nos está mostrando. Por ejemplo, em, algo que a mí me llama la atención, les voy a compartir, es que Jesús usa esta palabra, no sé si en todas las versiones usa la misma, pero dice vámonos, y no está hablando de huyamos. Eso me parece loquísimo porque habla, este vámonos, habla de una sumisión a la situación que él está viviendo. Él ha estado pidiéndole, Jesús conocía lo que iba a pasar, sabía, o sea, si él estaba orando a la intensidad que él está orando, que dice, hay textos para él los que habla que está orando con lágrimas de sangre, eh, y le pide a Dios algo y Dios dice que no, ¿ustedes qué hubieran hecho? Se hubieran quedado ahí. Probablemente le hubieran dicho a sus mejores amigos, vámonos, en cualquier momento nos agarran. Pero Jesús dice, vámonos, ya está cerca que me entrega. Vámonos a entregarnos. O sea, Jesús habla de sumisión a la situación. Entonces, cuando hablo de verdades, es identificar qué cosas este texto nos está mostrando de forma específica, sin necesidad de irnos a reflexionar todavía para nuestra realidad.
sino que estamos viendo en el texto. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy viendo su misión. Bajo, por ejemplo, cómo el Señor sabe lo que iba a pasar también es otra verdad que yo veo allí. Ujú, Dice, ya está cerca el que me entrega. Entonces, como Él, en medio de esa situación, sabe todos los pormenores de ese momento tan difícil. Y sus maneras de hacer las preguntas también todavía están durmiendo y descansando. Yo veo en el texto cuando perdón, el Señor, que interrumpa, el Señor Jesús, am, cuando les pregunta, ¿todavía están durmiendo y descansando? Em, ante la indiferencia de sus discípulos, que ya es la tercera vez que fue a ver si estaban velando con él y por él, porque para eso los llevó el Señor Jesús. Y ellos se quedaron durmiendo. ujú. Bien, ¿qué más ven? Sí, en esa parte yo veo como que Jesús quería que ellos estuvieran atentos, que estuvieran alerta. Em, de hecho, antes creo que hay un llamado como que ellos también estén orando. Y yo creo que, es que no quiero irme mucho, pero creo que también se debe a que, o sea, ya él iba a partir, era necesario que se mantuvieran atentos a todo lo que estaba pasando. Y ellos simplemente les venció el cansancio que traían porque estaban muertos, si es verdad, estaban cansados. Ujú. Y Jesús reconocía que estaban, o sea, ¿cómo se llama? Que no podían, ¿verdad?, mantenerse despiertos, porque en el versículo 38 me parece que dice, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Jesús conoce, ¿verdad?, hasta nuestras propias debilidades y aún así, eh, les vuelve a pedir, ¿verdad?, que oren, que velen. Me llama la atención que también por tercera vez, o sea, Jesús, a pesar de que sabía lo que iba a pasar, pues todo ese tiempo estuvo orando, ¿no?, en esa aflicción. Y como decían, esperando a que sus discípulos pues también intercedieran en oración por él. Pero, pues sí, como decía, ¿verdad? O sea, él reconocía que el espíritu estaba dispuesto, más la carne era débil. Y también que al leer esto yo puedo ver también que los discípulos no sabían todavía y no entendían para nada lo que venía, por más que ya Jesús muchas veces se lo había dicho de diferentes maneras, porque a pesar del cansancio, yo siento que si yo hubiese entendido un poco lo que iba a pasar, no me iba a dormir, no me iba a dormir. Al menos eso pienso, ¿verdad? Uno no sabe. Pero era como que ellos aún no captaban, o sea, a qué se refiere Jesús, qué va a pasar, no sé. Sí, o sea, por más que el Señor les explicó de varias veces, yo creo que ellos nunca entendieron nunca, hasta que lo vivieron. Y después necesitaron mucho tiempo para procesarlo, y el Espíritu Santo para que les explicara realmente lo que estaba pasando. Sí, Eh, ¿qué más? cuando el Señor Jesús dice, miren, el Hijo del Hombre es entregado, eh, sabemos que el Señor Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y creo que cuando Él así
se definió a sí mismo como hijo del hombre, tomó desde ese, creo que pienso, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, su condición de hombre, de humillación, no como hijo de Dios, sino como hijo de hombre, humillado ante la situación, no sé si estoy en lo correcto. Mm, Vamos a decir, un estado de no solamente de sumisión, sino de humillación, de, o sea, de abandonar todo, porque él iba a enfrentar la muerte. O sea, mm, él sabía la situación que iba a enfrentar, siendo también hijo de Dios, pero en ese mm, momento es hijo del hombre, porque él vino con ese propósito a morir por nosotros en forma, tomando nuestra forma humana. No sé si estoy en lo correcto. mm. Sí, hijo del hombre es una forma de Jesús llamarse a sí mismo o los mismos evangelios. Lo que se ve de forma repetida a lo largo de los cuatro evangelios. No es raro que se llame así. Y hace eco efectivamente a su humanidad, pero no es algo, digamos, específico de esta porción que debería de llamarnos la atención, porque es digamos, una forma en la cual él se llama a sí mismo a lo largo de los evangelios. ¿Qué otra cosa notamos? A mí me llama la atención también que él usa la palabra pecadores, en manos de pecadores. Él no dice de los escribas, de los que están eh, estudiando la ley, eh, no dice el pueblo, no dice nada, simplemente él dice en manos de pecadores. O sea, siento yo que ese pecadores viene en parte de el reconocer, o sea, esas personas que no me han aceptado, que no han creído en mí, que no han tenido fe, eh, que simplemente han decidido pues atentar, ¿no?, contra el Salvador. Ujú. Otra verdad que yo puedo encontrar es que para Jesús la oración era demasiado necesaria. Eh, entonces, también porque era un momento importante, pero también nos deja como ejemplo, porque fue tan insistente hasta la tercera vez, que oren para, para entender que también es necesario para nosotros orar. Es la verdad también que puedo entender. Me llama la Ujú, atención la palabra levántense. Como comentaba, no supe quién habló ahorita, pues venía la insistencia. Aquí nos está diciendo por tercera vez, él había querido que ellos estuvieran velando, porque se venía una hora terrible, ¿no? Pues de angustia. Y ya en este momento es, ok, ya fue, levántense que ahora ya viene. Ya es el momento para el que teníamos que estar preparados. Claro que en ningún momento, pues ahí se ve como exasperación ni nada, o veo yo de Cristo, pero noto como que en esa parte del pasaje aquí se cumplió un tiempo, lo ha dicho ya ahora, pero el tiempo como este y ahora ya tenemos que enfrentarnos a la situación. ujú, ujú, Sí, un poco también que en lo que dice la hermana, yo también me había llamado la atención esa parte que dice, bueno, la Reina Valera, basta, ¿no? La hora ha venido. Es como cuando Jesús dijo, consumado es, ¿no? Porque él había estado en una lucha en ese tiempo de oración, ¿no? Estaba en angustia primero, por eso que les decía también a los discípulos que oren también para que ellos no entren en tentación, o sea, se aproximaba un tiempo, el tiempo para el que Jesús había venido, ¿no? Que iba a vencer la muerte, iba a vencer el pecado. Y entonces al final es como decir, ya, suficiente, esta batalla ya fue ganada en oración primero, ¿no? Y luego ya iba a venir lo de la crucifixión, pero también creo que es como un recordar cuando Jesús dijo, consumado es, ya todo se acabó, todo está hecho. Majo,
A mí me llama la atención, y aludiendo a lo que decía Marta, que la Reina Valera no muestra desesperación, no es la palabra, pero como exaltación de Jesús por lo que estaba pasando. No hay ningún signo de exclamación en sus palabras, a diferencia de la NBI, la TLA, que son las que siempre leo, que sí, en que sí está como exaltado y les dice, ya basta. De hecho, en mi paráfrasis puse suficiente, ya es suficiente del descanso. La Reina Valera dice, dormid ya y descansad. Es como, siguen en lo mismo. Ya no es una pregunta como, siguen durmiendo, siguen descansando, es como que esta es su posición, es como ya es suficiente. O sea, en realidad el descanso ya terminó para ustedes, Mm. porque Jesús sabía lo que a él le iba a pasar. El tema es que el descanso y el dormitar de los discípulos se había acabado para ellos en ese momento, porque después de que Jesús asciende, los discípulos comienzan una gran tarea y comienzan a comprender todo lo que Jesús ya les había dicho antes de que sea entregado. Entonces, veo esa verdad de ya es suficiente de dormir, ya es suficiente de descansar, ya tuvieron mucho para dormir. Y eso más. Una acotación. Buenos días. Más bien yo leyendo la Reina Valera lo siento al revés. Es como les dice, dormir ya y descansar. O sea, más bien ahora ya pueden dormir y descansar porque la hora ya llegó. O sea, cuando tuvieron que hacerlo, de estar despiertos, no lo hicieron. Y ahora quieren más bien ahora ya duerman porque ya no, ya, en el momento que me tenían que soportar para venir esta prueba, no. Ahora pueden hacerlo, total, ya, yo ya lo pasé solo, ¿no? Algo así. Ay, yo Soy quisiera Ana. comentar. Ah, perdón, interrumpí. ¿Alguien interrumpió o puedo seguir? Perdón. No, ya terminé. Ya, ok, perdón. Algo que también veo es que ya les había enseñado a orar. O sea, porque le habían preguntado, maestro, enséñanos a orar. Porque seguramente veían a Jesús que lo hacía de manera continua. Entonces, yo siento, o más bien lo que puedo percibir es que por eso él como que tal vez por eso les pregunta, ¿no? Como, tal vez por eso les dice eso, ¿no? De, bueno, duerman ya y descansen. Y la otra es que viendo quién estaba con Jesús era Pedro, Jacobo y Juan, sino, no más bien, sí, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Y después me hace pensar en todo lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Todo lo que ellos iban a hacer, ¿no? Cómo el Espíritu iba a venir sobre ellos. Eso se me hace increíble que por eso Jesús quería que estuvieran ahí con él para que testificaran de lo que iba a suceder después, ¿no? Entonces me hace pensar en la omnipresencia, o sea, en que Dios nada lo toma desapercibido, ¿no? Como que todo está bien encauzado. Y lo otro que pienso es, creo que te había pasado un video, Majo, de lo ilegal que fue el arresto de Jesús, ¿no? Em, Me hace pensar sí, en lo ilegal, en lo ilícito que fue la manera en que fue arrestado, pero aún así él mantuvo la calma, ¿no? Y que él mismo se entregó, ¿no? Exactamente como lo que decías, ¿no? Que no yo, sino que él mismo fue y se entrega, como vamos. Creo que eso me, ay, no sé, se me hace un acto completamente de valentía, de sumisión, de que nada lo toma desapercibido, ¿no? O sea, como que él ya sabe lo que va a suceder, pero aún así vemos que también, pues o sea, fue humano, ¿no? Porque, o sea, me da mucha tristeza, ¿no? Que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y, y no sé, como que pienso en que yo digo, ¿no? Bueno, yo me hubiera quedado despierta, pero digo, bueno, no, quién sabe, ¿no? Tal vez si estaría muy dormida, pues, o sea, muy cansada me quedaría dormida, pero me hace pensar en que estaba muy triste,
O sea, su alma lo dice, mi alma está muy triste y él mismo se entregó. Gracias, Suri. Vamos a, en línea con lo que vamos hablando, vamos a pasar a lo siguiente, que es reconocer cuál es la condición caída que estamos viendo en el texto, que el texto nos está hablando. ¿Cuál es la condición caída? Mm, puede que algunas veamos unas, otras veamos otras, está bien. Em, pero ¿qué condición caída de, ya sea de los discípulos o que Jesús está enfocando, ustedes reconocen y que reconocen que eso también es algo que lo podemos ver en nuestras vidas hoy? El dormir en vez de estar velando. Ujú. Eh, el estar en pereza en vez de estar buscando más del Señor. Jesús invitó a sus discípulos a orar con él y eligió a ciertos discípulos, no lo invitó a los 12 y aún así a los que eligió se quedaron dormidos en vez de velar y muchas veces espiritualmente a nosotros también nos pasa y es nuestra naturaleza caída, el no ver muchas veces o identificar la necesidad que tenemos de buscar del Señor y preferimos hacer otras cosas que creemos que nos van a dar más descanso en vez de buscarle íntimamente en la oración. Bien, ¿qué más? Veo también pues el egoísmo hasta cierto punto de los discípulos, ¿no? Porque Jesús pues, ya les había explicado, como hemos dicho, lo que iba a pasar y ellos aparentemente pues no lo entendían y, pues se quedan dormidos. Yo veo en la oración como un acto, un instrumento de entrega, de rendición total, de dependencia. Y wow, qué gran ejemplo nos estaba dejando ahí el maestro, ¿verdad? A pesar de que ya sabía todo lo que le venía, le dijo, bueno, Señor, eh, si quiere pasa de mí, pero no, que no sea esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Y este creo que es el gran ejemplo que nos deja, ¿verdad? De la oración, de lo que debe pasar en nuestros corazones cada vez que nos presentamos delante de Él con nuestros deseos. Y, Señor, yo quisiera que pasara esto, que mi familiar se convirtiera, que me el trabajo, que me sane. Pero si así tú no lo quieres, pues está bien, lo acepto. Eh, Porque al fin y al cabo en la aceptación está la paz y ver cómo el Señor se sometió, ¿verdad? A su voluntad nos deja es el gran ejemplo a seguir. Ujú. Creo que otra también sería la traición de Judas por el interés. O sea, como habiendo aún visto los milagros, caminado con Jesús, probado de la bondad del Señor, su corazón se pervirtió a cambio de lo pasajero, de lo que le ofrecieron los fariseos. Ok, y eso yo sé, Ujú. ¿cómo lo aterrizas a tu propia condición caída? Que no, Porque no, solemos ver a Judas y ujú, decir, ujú. malito Judas. Sí, porque nuestro interés acá, cómo nosotros podemos cambiar al Señor por lo que puede brillar, por lo que puede brillar cómo el dinero puede competir con el Señor, Mm, cómo las riquezas pueden
nublar esa gloria del Señor. Yo creo que ahí, pues sí, Judas tenía como esa parte de ambición, pero ahí había soberbia también, La codicia. porque él creía que sabía mejor que Jesús lo que tenía que hacer. O sea, él en alguna parte también estaba pensando que como era Dios, iba a hacer las cosas de una manera diferente y que él estaba aportando de esa manera al Ajá. plan. Entonces es como que yo sé mejor lo que hay que hacer. Mm, También abajo revela un poco de que a veces podemos decir nosotros, yo no sería como Judas, pero realmente sí podemos ser como Judas algunas veces, porque así es la naturaleza de nuestro corazón, es pecaminoso y a veces nos apresuramos siempre a quizás a juzgar a otras personas creyendo que nosotros no seríamos capaces y podemos decir eso también, uy, ¿cómo pudo hacer eso Judas? Yo no sería así. Pero sí podemos ser, revela la condición de nuestro corazón, que sin Cristo, sin el Espíritu Santo, podemos ser peor quizás que Judas. ujú. Gracias, Karen. Ok, entonces, tenemos ya varias en realidad, enfoques de condición caída. Mi pregunta es, porque podemos quedarnos acá y podemos sacar un montón, ¿verdad? O sea, ese texto tiene, pero para que lo exprimamos. Majo, te Pero, doy una pregunta antes de que pases. ¿cómo? Este, ¿Cuál sería la condición caída que tú ves? Honestamente, o sea, mi corazón está enfocado es en la falta de sumisión, en cómo Cristo muestra una sumisión a la voluntad de Dios, aún porque estaba leyendo cuando Jesús dice ese vámonos, me quedó bien pegado. Y, pero todo lo que venía atrás del vámonos, que es Jesús llorando lágrimas de sangre, Jesús en dolor que se sentía como muerte y aún así sometiéndose y entregándose a lo que ustedes mismas decían, a un proceso ilícito de arresto, a la traición de sus amigos, o sea, todo el injusto, él tenía todo a su favor para decir, yo no me voy a someter, porque esto es totalmente contrario a la voluntad de, o sea, teoría, ¿verdad? Dios me va a respaldar porque esto es completamente injusto, completamente ilícito, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. em, ese dolor que Jesús experimentó en Getsemaní, no lo había experimentado antes, él tenía todo para decir, va, yo me voy de acá, yo me voy de acá. Pues Jesús dice, vamos, y llama a sus amigos para que lo acompañen a entregarse. Y yo leía eso y decía, wow, Señor, y yo a veces no soy capaz ni siquiera de someterme con cosas que ni siquiera me duelen. No soy capaz de renunciar con quizás cosas que me quiero aferrar, que ni siquiera son injustas, son simplemente áreas de mi vida que no quiero terminar de someter al Señor. Y se la pelea al Señor, y es como tan ridículo. Veo a Jesús acá y se ve ridículo. Esa es la condición caída que yo, o sea, pero a nivel personal, porque todas las que ustedes han dicho también. Entonces, no me quiero quedar en la condición caída porque si nos quedamos ahí, es desesperanzador. Entonces, lo que quiero que pensemos ahora juntas es cómo Cristo es una respuesta a esa condición caída. Buenos días. Hola, Majo. Buenos Soy yo, días. Tati. Perdona que he entrado tarde. Hola, Tati. Mira, es que estaba en el tren. Bueno, yo veo en la condición cuando dice que están dormidos, yo considero mi vida pasada, ¿sí? O sea, todo el tiempo que he perdido antes de conocer al Señor, yo sé que en Él todos los tiempos son perfectos, pero es como decir mi vida de antes, como que ya dormí mucho. Ahora lo tengo delante a Él, que Él es la vida, ¿no? Entonces también como que, bueno, ya pasaste mucho, ahora ya ves hacia adelante. Y lo que tú dices me llama mucho la atención de la esperanza, porque él dice como ya, o sea, ya me voy a entregar y ellos aún no lo sabían, ¿sí? Solo él dice que después de que él resucita, que caen en cuenta de que eso, de que está, o sea, de que él está adelante, que él es la solución, que él es la esperanza. Y ya, eso quería compartir. Gracias, Tati. Bien, entonces, espérame un ratito. ¿Qué de las condiciones caídas que hemos visto,
¿Cómo vemos que Cristo es la respuesta? Porque tenemos la tendencia a quedarnos solamente acá, como latigarnos y decirnos que es cierto, no, no deja de ser cierto. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es volver a levantar nuestros ojos a la obra de Cristo y ver por qué la obra de Cristo es suficiente para esta condición caída que el texto me está mostrando. ¿Cómo la obra de Cristo es suficiente para lo que no estamos viendo en el texto? ¿Cómo? Ahí en la segunda condición caída escribiste que el Señor los invitó a un espacio íntimo para velar con Él y por ellos. Aún en ese momento de angustia, el Señor, él digamos que estaba haciendo lo que teníamos que hacer nosotros ahí en la oración. Él sabía que Pedro luego lo iba a negar. O sea, como lo importante de velar en ese Ujú. momento, o sea, de no estar distraídos. Y tampoco era como porque anteriormente decía, cierto, la carne es débil y no sé si alguna esto ha intentado pasar la noche orando o ha tenido que hacerlo, digamos, sin como alguna necesidad tan urgente, porque yo creo que ellos no la sentían tan así como la sentía el Señor. Pero el Señor allí, en la angustia en la que Él quería que oraran también por Él, Él oró por ellos y por lo que iba a pasar más adelante. Y que gracias a Dios, pues no dependíamos de ninguno de ellos tres, sino que dependemos desde Jesús, que él sí lo tuvo, sí tuvo la sumisión y aunque él no sabía lo que iba a pasar después de la cruz, con certeza, porque por eso él estaba pidiendo al Señor que si era posible que pasara de él eso, él lo hizo. Ujú. Y es él porque pues nuestra condición caída eh, pues va a tender a no hacerlo, ¿no? Ese es nuestro pecado y por eso es que lo necesitamos a él. Gracias, Marta. Yo puedo ver, Majo, como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es un versículo que me da esperanza a mí en el Evangelio, en Cristo, en saber que Él sabe que somos débiles y que tal vez me puedo quedar dormida como los discípulos también, y que aún así Él sabe que Él se compadece de mí y entonces yo puedo descansar en Cristo porque no es por mi propia fuerza. Yo no voy a orar 10 horas porque yo puedo orar 10 horas, sino que yo descanso en Cristo y yo sé que el Señor conoce mis debilidades y aún en medio de todas ellas, Él siempre va a ser exaltado. Majo, y a mí la palabra que más me llamó la atención en esta meditación ha sido la hora ha llegado. Y esa hora ha llegado es como que se cumplió todo lo que se venía diciendo. Voy a ser entregado, pero es la voluntad del Señor. Entonces, como que esa hora ha llegado, recordaba también cuando hablaba con la samaritana, cuando le decía, viene la hora. Y, y saber que llegó la hora es ver que él cumple lo que se venía diciendo acerca de él. Entonces, puedo ver a través del Señor cómo Él cumple lo que dice, a pesar del alto costo que esto representó. Y era entregarse en manos de los pecadores, o sea, y tampoco esto estaba fuera de su control. Era como que el Señor estaba allí en control aún de ese momento difícil. Yo veo a este Jesús amoroso, como dices tú, Majo, después de latigarnos, de lo malos que podemos ser. Jesús, a pesar de por 3 veces haberles llamado la atención de que estaban durmiendo y descansando en vez de velar con él, podría fácilmente haberles dicho, sigan durmiendo, como había una hermana que dijo eso, y probablemente quizás no es tan así, pero podría haberles dicho, sigan durmiendo, que llegó la hora y voy a ir a entregarme, ustedes sigan descansando, que no importa, pero los hace partícipe, o sea, como decía anteriormente, levántense y vámonos. Él podría haber ido solo, fácilmente podría haber ido solo, pero los hace partícipes porque desde ahora en adelante el ministerio, eh,
quedaba, digámoslo así, en las manos físicas de sus discípulos. Y a excepción de uno, claro. Eh, pero veo el amor de Jesús y de alguna manera la confianza en que esos mismos dormilones iban a hacer su trabajo, que el Espíritu Santo les iba a dar la valentía que necesitaban en ese momento para poder llevar a cabo todo lo que restaba hasta el día de hoy con nosotras mismas, entregando el Evangelio. Si Él no se hubiera entregado, porque no fue solamente Judas ahí interviniendo, sino que Él se entregó por nosotros voluntariamente, hasta el día de hoy vemos el resultado de nosotras también entregando el Evangelio mm, con nuestro ejemplo y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Ujú. Quisiera Sí, agregar yo, algo, dale, Euge. perdón. La esperanza que veo en este pasaje que estudiábamos es que la oración nos prepara para el sufrimiento. Y esa es la esperanza, porque también sabemos que aflicción, como dice la palabra, vamos a tener en este mundo. No sabemos cuándo vamos a pasar momentos difíciles, de repente a lo mejor vamos a ser sorprendidos por momentos complejos, pero la intimidad, el buscar del Señor, así como Él también lo hizo y fue totalmente entregado al sufrimiento, también eso me enseña que si busco, si oro, si mantengo esa intimidad con Él, esa cercanía, Él me va a fortalecer en el momento difícil. No va a cambiar mi oración el momento difícil, pero sí la forma en que lo pueda estar viviendo. Y eso me consuela un montón. A mí me, me hace pensar en, ay, como, yo puse la palabra inmesurable, ¿no? Y el inmensurable y profundo amor que Jesús tiene por nosotros, ¿no? Había dicho que ese vámonos me hacía como de valentía, ¿no? Pero creo que ese amor es completamente amor, ¿no? Decir, vamos porque tengo que ir a salvarlas, ¿no? Pensando en mi nombre, vamos porque tengo que ir a salvar a Suri, ¿no? Y pensar en eso, en todo lo que el Señor tuvo que pasar para que en un momento de la historia nuestros ojos fueran abiertos y le pudiéramos ver, eso me sacude porque es irresistible pensar en el amor de Cristo y no entregarnos, no a Él, ¿no? O sea, pensar en eso, digo, ¿cómo Él no es digno de que ore? ¿Cómo Él no es digno de mi obediencia? ¿No? Se entregó totalmente y pensar que mientras Él estaba siendo clavado, ¿no? Mientras le daban estas bofetadas, estaba pensando en mí, en ustedes, me conmueve profundamente. Tenés mudo, Mao. Una de las que hizo la respuesta, ¿verdad? Es que yo veo aquí, es que, bueno, él nos invita, ¿verdad? A vivir lo que él pasó, él nos enseña como maestro, pero que su obra va más allá de lo que yo pueda hacer, ¿verdad? Porque al igual como hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Con los discípulos, con lo que continúa, ¿verdad? De que no sabían aún cuando él había dicho. Y para mí la respuesta, ¿verdad? Es que la obra de Cristo va más allá de lo que yo pueda seguir haciendo, ¿verdad? Aún cuando Él me enseñó, ¿verdad? Eh, Cuando habla de la oración y dormir, ¿verdad? Tengo uno de esos problemas grandísimos de dormirme, ¿verdad? Cuando estoy llorando. Y yo pensaba mucho, ¿verdad? Y yo decía, Señor, bueno, aquí me estás hablando, ¿verdad? Y, y de verdad que yo decía, no, no hay nada. O sea, mi oración, de hecho, ¿verdad? Eh, la oración, lo que él hizo, ¿verdad? En ese momento de orar, de invitarlos a ellos a orar, la entrega y la dependencia que quería tener Jesús en ese momento, ¿verdad? De Dios Padre, era también, ¿verdad? Que pasara, dice, esa copa de él, pero que no fuera su voluntad. Y, y la esperanza que yo veo es que no hay nada que yo pueda hacer, ¿verdad? Y aun cuando le fallo, aun cuando no hago
lo que debería ser, adorarlo como se merece, como decía esta hermana ahorita, que Él es digno y a veces mi adoración se queda corta, ¿verdad? Ya la obra de Él fue suficiente. Y para mí, ¿verdad? Esa es la esperanza. Lo que Él dice se cumplió, se está cumpliendo, ¿verdad? Y se cumplirá. Entonces, Gracias, Erika. Y voy a hacer un cierre, habiéndolas escuchado, em, tanto en la reflexión de la condición caída como la respuesta de Cristo. Y espero que este texto, al igual que el resto del Evangelio de Marcos, les recuerde que, mis hermanas, ustedes son absolutamente incapaces de hacer la obra de Cristo. Ustedes no pueden, y ni yo, ni ustedes, ni los mismos discípulos, nos quedamos cortas. Somos absolutamente insuficientes. El Señor nos manda a orar, bueno, los mandó a orar, y ellos se quedaron dormidos. O sea, lo más básico, lo más simple, ¿verdad? Veían a su amigo sufrir y ellos dormían, probablemente de cansancio. Y ahí nomás ya nos damos cuenta que hasta nuestras propias capacidades físicas ni siquiera son capaces, ya ni siquiera hablando de las emocionales, mentales, psicológicas, sino de las físicas. Así de incapaces somos, así de necesitados estamos del Señor. La obra de Cristo en nuestra vida no ocurre por nosotras, es un milagro que ocurre en nosotros. Y en este texto vemos el milagro ocurrir. Vemos al Hijo de Dios eh, sufrir en su humanidad lo, eh, el momento previo a su máximo sufrimiento, pero también un sufrimiento profundo en el que llora lágrimas de sangre. Yo no sé cómo se ve eso, nunca lo he visto. eh, Donde tuvo que ser animado por los propios ángeles, por sus ángeles que lo sostuvieron, donde tuvo que recibir el no de Dios y más que su no, su silencio. Era el momento más injusto, pero vemos el milagro ocurrir porque aún así él se levanta y sigue adelante con el plan, como decía Suri, probablemente con nosotros en mente. Y esa es la razón y esa es la esperanza, que él lo hizo. Y porque él lo hizo, hoy nosotras somos capacitadas para poder hacer lo imposible. Porque nosotras seríamos exactamente igual a esos discípulos, probablemente durmiendo, probablemente ni siquiera, quizás ni siquiera entendiendo la realidad. Y cuántas y tantas veces no hemos sido capaces ni siquiera de entender la realidad que hoy nos toca vivir, ni siquiera velar, pero tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras necesidades, nuestras debilidades, pero también que intercede por nosotros. Y aun cuando nosotros no estamos dando la talla, aun cuando nosotras estamos fallando, aun cuando nosotras no estamos quizás velando o orando por lo que deberíamos estar haciéndolo, Él lo está haciendo. Por eso su obra es suficiente, por eso su obra es esperanzadora, porque Él completa lo que nosotros no podemos hacer. Nada de lo que hemos recibido de Él lo merecemos y lo tenemos por pura gracia y sigue siendo incomprensible. Y como decía Suri, cómo su amor no nos va a doblegar a un acto de adoración, porque es incomprensible, eh, no lo merecemos, ni siquiera un poquito. Y lo único que nos lleva es agradecerle a Cristo por ser suficiente, por haber hecho la obra completa, perfecta, milagrosa y por habernos mirado con misericordia cuando realmente no lo merecíamos, ni lo merecemos aún. Así que vamos a tomarnos unos minutitos para escribir una reflexión final. Si hay alguien nuevo, solamente para que sepa que en el taller nuestras reflexiones finales van en modo de carta a Jesús. Es como si estuvieran reflexionando sobre lo que el Señor les ha dicho, pero lo van a escribir al Señor, no para ustedes, no como un resumen, sino como si estuvieran escribiéndole a Jesús. Nos vamos a tomar unos minutos, luego vamos a regresar ya para quizás alguien quiera compartir y cerramos. Antes de cerrar, ¿alguna de ustedes que quiera compartir? Compartir su reflexión o algo, quizás alguna parte de ella o algo con lo que se queda el taller antes que cerremos y oremos. A mí me gustaría compartir más. Dale, Eret. Eh,
Realmente es como que Dios vez tras vez me recuerda las mismas cosas. Eh, por ejemplo, ahí cuando le decía a los discípulos, ustedes todavía siguen dormidos. Y en mi caso, ese dormir a veces se manifiesta en estar distraída y no enfocada en lo más importante, que es su palabra, la oración y eso. Y es como que un recordatorio de que yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo para hacer eso que Dios me está mandando a hacer. Y por otro lado, cuando hablaste de la sumisión, me hizo ver que Dios me ha dado su palabra para que yo pueda permanecer firme y arraigada tanto en Él, o sea, con mi mirada puesta en Él, a pesar de quizás las dificultades del momento o de lo que yo pueda pasar en mi diario vivir, pero que si mi mirada está puesta hacia futuro y con una mirada puesta en Él, entonces con gozo yo pueda someterme a su voluntad, aunque en el momento quizás las cosas parezcan difíciles, parezcan con mucha aflicción, pero que no desfallezca porque al final eso va a servir incluso hasta para la edificación de otros. Gracias, ya ¿alguien más que quiera compartir? Me, escuchándolas me lleva a valorar más lo que hizo el Señor por mí, porque recuerdo que antes cuando me invitaban a la iglesia me quedaba dormida y decía, no me gusta ir porque siempre me quedo dormida y ahora lo que resalta Majo, lo que dice Majo es totalmente muy real. Es la obra del Señor, es el milagro de su Espíritu Santo en mí y a veces, de verdad, hermanas, los confieso que pasa un día y quizás no oro o no le doy gracias al Señor y este texto me confronta mucho a velar como el Señor lo hizo y bueno, a descansar en su obra y a confesar mi pecado delante de Él primeramente, para que Él me siga ayudando y me siga transformando, para que su reino venga. Eso. Gracias, Tati. Bien, gracias por estar un miércoles más. Ya nos quedan solo 2 miércoles para terminar el año. Es increíble lo rápido que ha pasado. El próximo miércoles haremos Marcos 15 y el que sigue ya Marcos 16. Y como va a ser 24 de diciembre, vamos a venir todas con algo navideño, ¿ok? Están obligadas a ponerse algo navideño. Ya ven por dónde las lleva la creatividad. Pero Con esto. Jesús. Pero eso. Entonces, oremos para cerrar este tiempo. ¿Alguno de ustedes quisiera orar para terminar? Yo quisiera orar, Aquí, Majo. aquí, aquí, Buenos aquí. días. Dale, Meli, gracias. Eh, Padre Celestial, Señor, te agradezco tanto, mi Señor, por el día de hoy, Padre, por habernos enseñado a través de tu palabra, Señor, por demostrarnos, Señor, nuestra condición humana. eh, Cuánto necesitamos de ti, mi Jesús, cuánto necesitamos de, de tu palabra, Padre, cuánto necesitamos dejarnos guiar por ti, Señor. No somos nada, no merecemos nada, Señor, y tú por gracia nos los das, Señor. Cada día nos demuestras tu misericordia, así como dice tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y nos podemos dar cuenta, Señor, que sin ti estamos perdidas, Señor. Te agradezco por tu obra en la cruz, Señor. Te agradezco por confrontarnos a través de tu palabra y enseñarnos, Señor, tu sumisión increíble, Padre. Siendo tú Dios, siendo el Rey del universo, Señor. eh, Te humillaste, Padre Celestial, hasta la muerte, Señor.
Y eso nos enseña a nosotras, Señor, a tener la misma sumisión hacia ti, Padre, a humillarnos, como dice tu palabra, con un corazón contrito y humillado. Tú no desprecias ese corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener una relación íntima contigo, no solamente los miércoles, sino cada día de nuestras vidas, Señor, a que sea una necesidad permanente, Señor, poder encontrarnos contigo, Padre. Gracias, Señor, por ese tiempo entre mujeres, entre hermanas en Cristo, Señor, y ayúdanos a tener un día y que te podamos glorificar en cada decisión que nosotras podamos tomar. En el nombre de tu Hijo, amén. Bueno, gracias, gracias, Meli. Y gracias a todas por estar un miércoles más, que el Señor nos guarde, si Él quiere. Si no viene antes, si no nos lleva antes, pues nos vemos el próximo miércoles. Si Él las guarde. Bye. Bye, Chao, bendiciones, besitos. gracias. Chao, Dios las bendiga.